En el tranquilo y apacible pueblo de la Puebla de Cazalla, en la campiña sevillana, se erguía la antigua casona de Ana María, una mujer que había encontrado en la soledad tras la muerte de su marido un refugio seguro y predecible. Cada rincón de aquella casa, con sus paredes encaladas y vigas de madera oscura, le resultaba familiar y reconfortante. Pero todo cambió cuando su hija, Lucía, y su yerno, Marcos, llegaron para quedarse. Lucía era la viva imagen de Ana María en su juventud, una mujer de mirada intensa, labios carnosos y una melena castaña que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Aquella tarde, vestía una blusa de seda color marfil que dejaba entrever un escote sutil, combinado con unos pantalones de lino beige que resaltaban sus piernas largas y estilizadas. Sus zapatos de tacón bajo, de charol marrón, hacían un ligero clic al caminar, un sonido que Ana María había aprendido a reconocer como el preludio de cualquier travesura. Lucía llevaba un collar de plata con un pequeño colgante de aceituna, un guiño al origen andaluz de la familia, y sus pulseras tintineaban suavemente con cada gesto. Marcos, por su parte, era un hombre alto y elegante, con un porte que combinaba la autoridad natural de un empresario sevillano con una delicadeza casi artística. Sus ojos verdes, profundos y perspicaces, parecían leer no solo pensamientos sino también secretos ocultos entre las sombras de la casa. Aquella noche, vestía una camisa blanca perfectamente planchada, arremangada hasta los codos, y unos pantalones oscuros que resaltaban su figura atlética. En sus manos, un reloj de cuero marrón y una alianza sencilla, que brillaba discretamente bajo la luz tenue del salón. Desde la llegada de Lucía y Marcos, la atmósfera en la casona parecía vibrar con una energía nueva, un aire fresco que revoloteaba como una brisa cálida entre las cortinas de encaje y las flores recién cortadas. Las risas claras de Lucía resonaban en los pasillos, y a veces, en la quietud de la noche, un murmullo apenas audible se filtraba desde el dormitorio de la pareja, despertando en Ana María una mezcla de curiosidad y un cosquilleo inexplicable. Aquella noche, mientras el reloj de pared marcaba las 11:30, Ana María no podía conciliar el sueño. La casa estaba en un silencio tan profundo que cada pequeño sonido parecía amplificarse. Entonces, escuchó un susurro, una conversación entrecortada que se colaba por la puerta entreabierta del cuarto de Lucía. Palabras como "te atreves", "solo confía en mí" y "mi alegría" flotaban en el aire como un hechizo. El corazón de Ana María latía con fuerza, como un tambor en una feria, y un escalofrío la recorrió. Sabía que Lucía y Marcos tenían una relación hermosa, llena de juventud y pasión, pero esos sonidos, tan cercanos y a la vez prohibidos, la inquietaban. Más tarde, cuando el reloj ya había dado la medianoche, un golpecito suave en su puerta la sobresaltó. Lucía entró silenciosamente, con el rostro sonrojado y los ojos brillantes, como si hubiera corrido por las callejuelas del pueblo tras una emocionante aventura. «Mamá, ¿aún estás despierta?», susurró con voz temblorosa. Ana María fingió despertar, con una sonrisa ingenua, y respondió: «No, hija, ¿qué pasa?». Lucía cerró la puerta tras de sí con cuidado y se acercó, dejando escapar un aroma dulce a jazmín y canela. Llevaba un camisón de encaje blanco que dejaba entrever la delicada curva de sus hombros, y sus pies descalzos rozaban la alfombra como un suspiro. «Marcos y yo hemos decidido experimentar un poco», dijo, titubeando. «Queremos darle un toque diferente a nuestra relación, y necesito tu ayuda». Ana María sintió que el mundo se detenía un instante. «¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda?». Mientras las preguntas giraban como torbellinos en su mente, Lucía bajó la mirada y jugueteó nerviosa con el borde de su albornoz. «Él está de acuerdo con que le venda los ojos, que sea una sorpresa», continuó con un brillo travieso en los ojos. «Y pensé que, como somos tan parecidas, quizás puedas hacerme un favor, reemplazarme por un rato». El aire en la habitación se volvió denso, como si la humedad del Guadalquivir se condensara en ese pequeño espacio. Ana María nunca habría imaginado una petición así, tan audaz y, a la vez, llena de una extraña ternura. Algo en su interior vibró, una cuerda oculta que resonaba con un llamado desconocido. Miró a Lucía, a ese rostro joven y decidido, y comprendió que no era un simple capricho pasajero. Había en sus ojos un deseo sincero, una esperanza escondida de que Ana María aceptara. «Como una niña que teme y anhela al mismo tiempo, ¿entiendes que esto es muy inusual?», susurró Ana María con voz ronca, como si las palabras le quemaran la garganta, y Lucía asintió, bajando la cabeza como una alumna culpable. «Lo sé, mamá, pero creo que será emocionante para él, para nosotros».
Cuando trabajo, él se aburre, y ahora, con tu ayuda, será diferente. Somos familia, y esto nos unirá más. Ana María se levantó lentamente y se acercó a la ventana. La noche sevillana se extendía afuera, con sus sombras largas y misteriosas, reflejando sus propias dudas y temores. ¿Estás segura, Lucía?, preguntó, mirando la oscuridad como si buscara en ella la respuesta. Y Lucía se acercó y tomó su mano con la suavidad de una mariposa. Por favor, mamá. No sé por qué, pero siento que es importante. Que esto nos hará más fuertes. Ana María respiró hondo, sintiendo como el peso de la decisión caía sobre sus hombros. En ese instante, decidió que seguiría el dictado de su corazón, aunque el camino fuera incierto. Está bien, hija, dijo finalmente, con voz firme. Te ayudaré. Pero recuerda, esto es un favor. Lucía sonrió, y en su abrazo Ana María sintió que, quizás, aquella noche no solo comenzaba un juego nuevo, sino también una historia que desafiaría todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí misma. Y mientras las sombras danzaban en la vieja casona, nadie imaginaba que aquel juego inocente iba a desatar una tormenta de secretos y deseos que cambiarían sus vidas para siempre. Pasaron los días y la casa de Ana María se convirtió en escenario de una nueva realidad. La mañana siguiente al acuerdo, Lucía apareció en la cocina con una blusa de encaje color burdeos que abrazaba su figura con una elegancia sutil, dejando ver la piel bronceada de sus brazos y un collar sencillo de cuentas doradas que descansaba sobre su clavícula. Sus vaqueros de tiro alto estilaban sus largas piernas, y sus zapatos de tacón medio hacían eco en el suelo de terracota, marcando un ritmo pausado, casi un susurro que Ana María ya reconocía. Marcos, como siempre, irrumpía en la cocina con su energía habitual, vestido con una camisa azul celeste y pantalones chinos beige. Al ver a Lucía, sonrió con esa sonrisa que parecía capaz de derretir hasta el más frío de los cielos. Sin embargo, esa mañana Ana María notó algo distinto, un brillo especial en sus ojos, una mezcla de complicidad y expectación. Fue en ese instante cuando Ana María comprendió que su papel estaba a punto de cambiar. La idea de ser reemplazo de su hija en aquel juego parecía absurda, pero también extrañamente excitante. Mientras recogía unos granos de arroz caídos, Marcos apareció detrás de ella, ofreciendo ayuda con una voz grave que hizo vibrar el aire a su alrededor. ¿Necesitas que te eche una mano, Ana?, preguntó él con una sonrisa ladeada. Ella, intentando mantener la compostura, respondió con un ligero titubeo. No, gracias. Puedo sola, aunque debo admitir que tu ayuda sería bienvenida. Marcos se acercó, y sus dedos rozaron la mano de Ana María mientras tomaba un puñado de arroz. Su tacto era firme pero delicado, y un escalofrío le recorrió la espalda. La tensión crecía entre ellos como el aroma del café recién hecho que inundaba la cocina. En ese momento, la puerta principal crujió y se escuchó el ruido de la llave girando en la cerradura. Lucía entró con una sonrisa traviesa, como si acabara de presenciar una pequeña victoria secreta. Miró la escena con ojos brillantes, sin pronunciar palabra, pero su presencia parecía cargar el aire de electricidad. ¿Todo bien aquí?, preguntó con una voz dulce, pero con un dejo de picardía. Ana María sintió que el mundo se contraía y expandía a la vez. Marcos, sin perder la compostura, cerró suavemente la mano de Ana María y se apartó para atender a su mujer. Esa tarde, mientras el sol se desvanecía y la luz dorada bañaba los muros de la casa, Ana María se sentó en el salón con su tejido en las manos, intentando ordenar sus pensamientos. Lucía apareció y se sentó a su lado, rozando su brazo con una familiaridad que hablaba más que 1000 palabras. Mamá, comenzó Lucía con un suspiro, sé que esto es raro, pero gracias por confiar en mí. Ana María la miró, sus ojos reflejando una mezcla de ternura y desafío. No sé si esto es confianza o locura, respondió con una sonrisa irónica, pero, a veces la locura es justo lo que necesitamos para sentirnos vivos. Ambas rieron suavemente, compartiendo un momento íntimo que parecía sellar un pacto. Invisible entre ellas, pero mientras la noche caía y las sombras se alargaban, un pensamiento inquietante rondaba la mente de Ana María. ¿Qué secretos ocultaba realmente Marcos? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantener esa aparente armonía? Porque, en el fondo de aquella casa andaluza, entre sus muros blancos y sus azulejos azules, una verdad más oscura y profunda comenzaba a despertar, lista para salir a la luz cuando menos lo esperaran. Las noches en la casona de la Puebla de Casalla adquirieron un aire distinto, casi eléctrico. Ana María,
vestida con un camisón de seda color marfil que dejaba entrever la suavidad de su piel y la curva sutil de sus hombros, se movía por la casa con la gracia de quien se sabe observada, aunque no podía precisar por quién. Sus pies descalzos rozaban el suelo de barro cocido, y el ligero aroma a jazmín que la envolvía parecía un susurro de seducción contenida. Aquella noche, Marcos apareció en el salón con una camisa negra de lino, desabrochada en los primeros botones, que dejaba entrever un pecho firme y un collar de cuero sencillo que contrastaba con la elegancia de la prenda. Sus pantalones oscuros marcaban su figura atlética y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hacía que Ana María sintiera un calor inesperado en el estómago. ¿Lista para nuestra pequeña aventura?, preguntó él con una sonrisa que mezclaba desafío y ternura. Ana María asintió, aunque su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Lucía, desde la puerta, los observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Su vestido rojo de encaje ceñido al cuerpo resaltaba su figura juvenil y sus labios pintados con un carmesí vibrante dibujaban una sonrisa cómplice. El juego comenzó con una simple venda, un toque en los ojos de Marcos que transformó la atmósfera en algo casi mágico. Ana María, adoptando la postura de Lucía, percibió cada movimiento con una sensibilidad nueva, cada roce de la piel, cada suspiro, como notas de una melodía secreta. Mientras tanto, desde la penumbra, Lucía susurraba indicaciones con una voz suave, mezclando risas y palabras de ánimo, creando un ambiente de complicidad que intoxicaba el aire. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto álgido, un ruido inesperado rompió el hechizo, el chirrido de la puerta principal al abrirse, seguido por un suspiro profundo que no pertenecía a ninguno de los presentes. Ana María sintió como la sangre se helaba y los ojos de Marcos, aún vendados, buscaron en la oscuridad la fuente del sonido. Lucía permaneció inmóvil, con una expresión que mezclaba sorpresa y una pizca de temor. Desde el umbral apareció don Ricardo, el tío de Marcos, un hombre corpulento con barba canosa y ojos pequeños y penetrantes, vestido con un traje oscuro que parecía absorber la luz. Su presencia imponente llenó la estancia, y su mirada fija cortó el aire como un puñal. Parece que llegó en el momento justo para la fiesta, dijo con voz grave, mientras cerraba la puerta tras de sí. El silencio se apoderó de la habitación, y Ana María comprendió que aquel inesperado visitante traía consigo un secreto aún más peligroso que el juego que acababan de comenzar. Mientras don Ricardo avanzaba lentamente hacia ellos, una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios, como si supiera algo que ninguno de los demás sospechaba, y en ese instante, Ana María entendió que la verdadera aventura apenas estaba comenzando, y que las sombras que acechaban en la casa guardaban misterios que pondrían a prueba no solo su valor, sino también la fragilidad de sus lazos familiares. Las horas siguientes transcurrieron entre silencios cargados y miradas que pesaban más que las palabras. Don Ricardo se instaló en la casona con la autoridad de quien conoce secretos que pueden derrumbar imperios. Ana María, aún envuelta en su camisón de seda marfil, sentía como la atmósfera se espesaba, como si el calor de la madrugada sudase inquietud en cada rincón. Lucía, con su vestido rojo ceñido que resaltaba sus curvas y un aroma delicado a azahar, se movía entre la casa como una gacela nerviosa, intentando mantener la calma. Marcos, todavía con la venda en los ojos durante aquel juego que ahora parecía un recuerdo lejano, mostraba un rostro tenso que ocultaba tras su sonrisa habitual. En la cocina, Ana María intentaba preparar café, pero sus manos temblaban ligeramente. La luz amarillenta del flexo iluminaba su rostro, revelando líneas de preocupación y una piel que, aunque marcada por los años, mantenía un brillo especial. Su collar de perlas, regalo de su madre, tintineaba suavemente con cada movimiento. ¿Qué es lo que quieres, Ricardo?, preguntó finalmente, su voz firme pero con un dejo de cansancio. El hombre soltó una risa seca, mientras se acomodaba en una silla con un gesto que denotaba poder. Vengo a recordarles que los secretos, por muy bien enterrados que estén, siempre vuelven para cobrar su precio. Ana María sintió un escalofrío. ¿Qué secretos? ¿Qué precio? Mientras tanto, Lucía apareció en el umbral, cruzando sus brazos con nerviosismo, dejando entrever la línea de su espalda desnuda bajo el vestido ajustado. Tío, no es momento para juegos, dijo con voz temblorosa. Estamos intentando construir algo nuevo, algo nuestro. Don Ricardo la miró con una mezcla de desaprobación y algo que Ana María no supo descifrar, quizás nostalgia o resentimiento. Lo vuestro es frágil, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse, replicó. Y yo estaré aquí para asegurarme de que no olvidéis quién manda. Aquellas palabras cayeron como una losa en la casa. Ana María comprendió que el juego entre ella,
Lucía y Marcos no era solo una aventura pasajera, sino un terreno peligroso donde las alianzas se tejían con hilos invisibles y las traiciones aguardaban en cada esquina. En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta del sótano, un lugar que nadie había visitado en años, cubierto de telarañas y polvo. Todos giraron la mirada hacia allí, el corazón de Ana María se encogió. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa, mientras una sombra se asomaba lentamente bajo la puerta. La noche, que hasta entonces había sido cómplice silenciosa, se tornó en testigo de un misterio que prometía cambiarlo todo, y así, en aquel viejo caserón andaluz, entre susurros, secretos y miradas cargadas de deseo y temor, comenzaba un capítulo que pondría a prueba el amor, la lealtad y la valentía de sus protagonistas. Porque, a veces, las sombras más profundas no están en la oscuridad, sino en los corazones que se atreven a amar. El silencio se rompió cuando la puerta del sótano se abrió lentamente, dejando escapar una débil luz amarillenta que iluminó un rostro conocido y olvidado a la vez. Era Carmen, la hermana mayor de Ana María, una mujer de mirada intensa y cabellos oscuros, con una cicatriz sutil que recorría su mejilla izquierda, como un mapa de viejas batallas. Vestía un vestido negro de encaje que marcaba su figura con una elegancia oscura, y unos pendientes dorados que tintineaban suavemente al moverse. Pensé que nadie me recordaría, dijo con voz ronca, mientras entraba en la sala con paso firme. Pero parece que los fantasmas del pasado siempre vuelven. Ana María sintió que el corazón le daba un vuelco. Carmen era la guardiana de secretos que ella misma había enterrado hace años, y su presencia anunciaba que nada volvería a ser igual. ¿Qué haces aquí, Carmen?, preguntó, intentando mantener la calma, aunque sus manos se apretaban nerviosas sobre el borde de la mesa. He venido a advertiros, respondió la mujer con una media sonrisa. Hay cosas que ni siquiera la familia puede ocultar para siempre. Marcos se levantó, su figura imponente proyectándose en la penumbra, mientras Lucía se acercaba a su madre, buscando protección y respuestas. ¿De qué hablas?, intervino Marcos, con tono firme pero sin perder la compostura. No queremos más problemas en esta casa. Carmen lo miró con desdén, y con un gesto teatral sacó de su bolso un sobre envejecido, sellado con un lacre rojo. Esto contiene la verdad, dijo. Lo que creíais enterrado, lo que intentasteis olvidar. Ana María tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de décadas en aquel papel amarillento. Al abrirlo, encontró cartas, fotografías y documentos que desvelaban una historia de traiciones, amores prohibidos y pactos oscuros que sacudían los cimientos de su familia. ¿Esto es cierto?, preguntó Lucía, con la voz quebrada mientras miraba las imágenes en blanco y negro donde aparecían sus abuelos en actitudes que jamás habría imaginado. Carmen asintió lentamente. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque algunos prefieran vivir en la oscuridad. Ana María sintió que una mezcla de miedo y liberación la invadía. Sabía que aquella noche, en la casa que creía su refugio, se había abierto una puerta que no podía volver a cerrar. Mientras tanto, Marcos observaba cada detalle con una fría atención, como un jugador de ajedrez que calcula su próximo movimiento. Por primera vez, Ana María vio en sus ojos una sombra de duda, una grieta en la armadura que siempre mostraba. La tensión creció, y en medio de aquella tormenta de secretos, Lucía se acercó a su madre, tomando su mano con fuerza. Mamá, pase lo que pase, estamos juntas, susurró. No dejaremos que nadie destruya lo que hemos construido. Ana María asintió, sintiendo que, a pesar de las sombras que se cernían, la luz de su familia aún brillaba con fuerza. Pero justo cuando parecía que podrían enfrentar el futuro juntas, un sonido extraño resonó desde el piso superior, un susurro, un crujido, como si alguien más estuviera espiando, esperando el momento justo para revelar su propia verdad, y en ese instante, la casa de la Puebla de Casalla se convirtió en un tablero donde cada movimiento podía ser el último, porque en el juego de los secretos familiares, nadie es inocente, y la próxima jugada podría cambiarlo todo para siempre.